¿Os imagináis un mundo donde Mario pudiera pelear contra Goku? ¿O donde Bart Simpson se enfrentase a Ryu de Street Fighter? Hoy os traigo la historia de Mugen, el motor que hizo posible estos crossover imposibles y que revolucionó la escena de los juegos de lucha. Pero no solo hablaremos de sus logros, también veremos sus controversias y zonas grises. Así que pónganse cómodos porque esta historia tiene de todo: creatividad, drama legal y una comunidad que sigue viva después de más de 2 décadas. A finales de los 90, el mundo de los videojuegos de lucha 2D vivía una época dorada que muchos consideran irrepetible. Las recreativas no eran simples máquinas, eran templos donde se libraban las batallas más épicas en títulos como Street Fighter, The King of Fighter y Mortal Kombat. Los arcade eran el punto de encuentro de toda una generación de jugadores que memorizaban combos, practicaban técnicas y creaban sus propias leyendas urbanas sobre movimientos secretos. En este contexto, específicamente en 1999, un grupo de programadores bajo el nombre de Elec-Byte tuvo una idea revolucionaria: crear un motor que permitiera a cualquiera diseñar su propio juego de lucha. Lo llamaron Mugen, que en japonés significa infinito o sin límites. Y vaya si el nombre fue profético. Para entender el verdadero impacto de Mugen tenemos que situarnos en la época. Internet era como una tortuga con resaca, lento y errático. Las conexiones se hacían a través de módems de 56K que hacían unos ruidos que parecían invocar un demonio digital. La información estaba dispersa en foros, newsgroups y páginas web personales que parecían diseñadas por un daltonista con insomnio. ¿Nani? Mugen nació en DOS, cuando Windows ya estaba en pleno auge. Parecía una decisión extraña, pero resultó ser crucial para su desarrollo inicial. Las primeras versiones eran básicas, permitiendo añadir personajes y escenarios con funcionalidades limitadas. Era como tener un lienzo en blanco, pero un lienzo que pronto se llenaría de creatividad desbordante. Técnicamente, Mugen es una obra maestra de la ingeniería indie. Funciona con un sistema de archivos que, aunque parece complejo, es sorprendentemente accesible. Los personajes se definen mediante archivos .dev que actúan como su DNI digital, conteniendo toda su información básica. Para las imágenes utiliza archivos .sff, verdaderos álbumes digitales donde cada frame de animación está meticulosamente catalogado. Las animaciones se controlan a través de archivos .air, auténticos libros de coreografía digital que dictan exactamente cómo debe moverse cada personaje. Y finalmente los archivos .cns son el cerebro de la operación, controlando todo el comportamiento del luchador, desde su IA hasta cómo reacciona a los golpes. Lo más fascinante es que todo esto se podía modificar con el simple bloc de notas de Windows. Era como tener acceso al código fuente de la Matrix, pero en vez de números verdes cayendo, tenías líneas de texto que podían convertir a Homer Simpson en un luchador de primera. Pero Mugen no solo brilló por su arquitectura técnica. Conscientes del desafío que suponía adentrarse en este complejo sistema, Elec-Byte creó lo que se convertiría en un ícono de la comunidad: Kung Fu Man. Este personaje, el único original desarrollado por el equipo, trascendió su papel como simple luchador de prueba para convertirse en el primer maestro de toda una generación de creadores. Con su gi blanco y sus movimientos básicos pero bien ejecutados, Kung Fu Man era como el libro de texto perfecto para cualquier aspirante a creador. Cada uno de sus sprites, animaciones y comandos estaba meticulosamente documentado, permitiendo a los desarrolladores novatos entender cómo funcionaba cada aspecto del motor. Era como tener un manual interactivo. Podías ver cómo se implementaba un uppercut, estudiar cómo se programaba un proyectil de ki o analizar cómo se creaban las colisiones de los golpes. La comunidad no tardó en adoptar a este humilde luchador como mascota no oficial. Con el tiempo surgieron decenas de versiones modificadas. Algunos le dieron nuevos movimientos especiales, otros mejoraron sus gráficos, e incluso hubo quienes crearon historias completas sobre sus orígenes. Pero sin importar cuánto lo modificaran, su esencia como el primer maestro de todo creador de Mugen permanecía intacta. ¡Qué buena onda! La comunidad de Mugen era algo único. Sin YouTube, sin Discord, sin redes sociales como las conocemos hoy, la gente se las arreglaba para compartir sus creaciones en foros oscuros y páginas web que cargaban a la velocidad del caracol. Encontrar un buen personaje era como ganar la lotería. Por cada creación decente había 20 que parecían hechos con pain y mucho amor.
Más allá de su influencia en la industria, Mugen se convirtió en un verdadero fenómeno de internet, generando una subcultura propia con memes, videos, gameplays, let's plays y comunidades online dedicadas a sus creaciones. Desde foros especializados hasta canales de YouTube repletos de combates imposibles, Mugen dejó una huella imborrable en la cultura digital. Un detalle crucial en la historia de Mugen es su licencia. Inicialmente se distribuyó bajo una licencia shareware. Esto significa que se podía descargar y probar de forma gratuita durante un tiempo limitado, pero para acceder a todas las funciones y continuar utilizándolo, se debía adquirir una licencia. Elec-Byte, la compañía detrás de Mugen, mantuvo esta licencia durante un tiempo, lanzando varias versiones del motor. Sin embargo, alrededor del año 2002, Elec-Byte cesó sus actividades. Este cese marcó un punto de inflexión en la historia de Mugen. Tras la desaparición de Elec-Byte, el motor pasa a ser freeware, es decir, completamente gratuito y sin restricciones de uso, aunque se mantuvo la prohibición de vender trabajos creados con él. ¡Sí! Espera, ¿qué? Este cambio de licencia fue fundamental para la supervivencia y expansión de la comunidad, eliminando las barreras económicas y permitiendo que más personas pudieran acceder y contribuir al proyecto. Aquí es donde entran varios de los aspectos más controvertidos de Mugen. Si bien el tema de los derechos de autor siempre fue una zona gris legal con el uso de sprites y personajes de compañías como Capcom y SNK sin permiso oficial, existieron otras controversias que marcaron a la comunidad. La naturaleza abierta de Mugen dio lugar a una inmensa cantidad de contenido, pero también a una gran variabilidad en su calidad, desde personajes con animaciones toscas y desequilibrados hasta proyectos increíblemente pulidos. La diversidad era tan amplia como desigual. Esta disparidad generó debates constantes sobre qué se consideraba un buen personaje o un buen juego de Mugen. Además, la existencia de múltiples versiones y builds de Mugen, algunas con características experimentales o modificaciones no oficiales, generó cierta competencia, y a veces incluso tensión dentro de la comunidad. Cada grupo de creadores defendía su versión como la mejor, lo que llevó a discusiones y desacuerdos sobre qué versión era la más estable, la más completa o lo que ofrecía la mejor experiencia de juego. A pesar de todo, estas controversias, junto con el ya mencionado tema de los derechos de autor, formaron parte integral de la historia de Mugen, demostrando la pasión y el compromiso de una comunidad que se tomaba muy en serio su creación. Los proyectos que surgieron de Mugen son legendarios. Hyper Dragon Ball Z. Posiblemente el mejor juego de Dragon Ball no oficial jamás creado por fans. En una época de adaptaciones oficiales mediocres, este proyecto ofreció combates rápidos y espectaculares con animaciones fluidas, efectos deslumbrantes y una fidelidad asombrosa al anime, superando a muchos juegos comerciales. Saint Seiya Ultimate Cosmo recreaba la intensidad y espectacularidad de los combates de los Caballeros del Zodiaco. Ofrecía una experiencia mucho más fiel a la obra original que muchas adaptaciones oficiales, con un gran énfasis en los movimientos especiales de los caballeros, como el meteoro de Pegaso, y un amplio roster de personajes de diferentes sagas. The King of Fighters Wing recreaba la jugabilidad de KOF con una precisión quirúrgica, ofreciendo una experiencia muy cercana a los juegos originales de SNK. Destacaba por su cuidada mecánica de juego, combos y balance entre personajes, convirtiéndose en un favorito entre los fans de los juegos de lucha. Capcom Universe Nexus of Heroes. Este juego reunió un extenso elenco de personajes de diversas franquicias de Capcom, ofreciendo combos espectaculares y un estilo visual vibrante. Capturó la esencia de los juegos de Capcom y se convirtió en un referente de calidad en la comunidad de Mugen. The Spider and the Spider-Man. Este juego es una joya en la comunidad Mugen, destacando por personajes únicos como la Gata Negra y Misterio que no aparecen en otros juegos. Con un elenco diverso, combates intensos y animaciones fluidas, captura la esencia de los cómics y supera muchas adaptaciones oficiales en calidad, originalidad y creatividad, convirtiéndose en un favorito de los fans. Y estos son solo los proyectos más conocidos. Había cientos de creaciones increíbles volando bajo el radar. ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ay, me cagué! Algunos creadores se especializaron en crear fondos interactivos que rivalizaban con los mejores juegos comerciales. Tenías escenarios que reaccionaban a los combos, elementos destructibles, efectos atmosféricos. Era como si cada creador quisiera superar al anterior en espectacularidad. La evolución técnica de Mugen fue impresionante. Con el tiempo se añadieron funciones que parecían imposibles para un motor tan antiguo.
Intros, cinemáticas, finales personalizados, barras de vida con diseños elaborados, sistemas de combos complejos... La comunidad no paraba de empujar los límites de lo posible. La influencia de Mugen en la industria es innegable. Muchos desarrolladores independientes actuales admiten que sus primeros pasos en la creación de videojuegos los dieron con Mugen. Era como una escuela no oficial de desarrollo. Aprendías sobre animación, diseño de personajes, balance de juego, todo mientras creabas tus propias locuras crossover. Pero la historia de Mugen no termina con su época dorada. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a sentir las limitaciones del motor original, especialmente en cuanto a la compatibilidad con sistemas operativos modernos y la falta de ciertas funcionalidades. Esta creciente necesidad de evolución de un motor más adaptable a los nuevos tiempos abrió la puerta a nuevas alternativas, dando paso a proyectos que buscarían expandir el legado de Mugen. Es aquí donde surge Ikemen, considerado por muchos el heredero espiritual de Mugen. Aunque la información sobre sus creadores originales es difusa y difícil de rastrear con precisión, se estima que su desarrollo comenzó alrededor del año 2010. A diferencia de Mugen, Ikemen se concibió desde el principio como un proyecto de código abierto, lo que ha permitido una evolución mucho más rápida y la incorporación de características modernas. Entre estas características destacan algunas fundamentales para ofrecer una experiencia más moderna: compatibilidad con sistemas modernos. Ikemen funciona sin problemas en las versiones actuales de Windows, Linux y macOS. Soporte para resoluciones HD. Permite crear juegos con gráficos más nítidos y detallados. Mejoras en el rendimiento y la estabilidad. Ofrece una experiencia de juego más fluida y sin errores. Posteriormente, alrededor del año 2017, surgió Ikemen Go, un fork de Ikemen que añadió funcionalidades aún más avanzadas. Ikemen Go incorporó características muy demandadas por la comunidad como Netcode Rollback, una tecnología que reduce el lag en el juego online, mejorando significativamente la experiencia multijugador. Nuevos modos de juego, ampliando las posibilidades del juego más allá de los combates tradicionales. Una interfaz más amigable, facilitando la creación y configuración de juegos para los usuarios. Lo más impresionante es que Mugen sigue vivo hasta la fecha. Con toda la tecnología moderna que tenemos con motores como Godot, Unity o Unreal Engine al alcance de cualquiera, la gente sigue creando contenido para este motor veterano. ¿Tiene sus defectos? Por supuesto. El código es antiguo, hay limitaciones técnicas evidentes y encontrar contenido de calidad sigue siendo como buscar una aguja en un pajar digital. Pero sus defectos son parte de su encanto. Mugen es un recordatorio de una época donde el internet era más salvaje, más libre, donde la creatividad importaba más que los gráficos perfectos o el marketing pulido. La comunidad actual de Mugen es más pequeña que en su época dorada, pero sigue siendo increíblemente activa. Se siguen organizando torneos online, se crean nuevos personajes y escenarios y hay proyectos en desarrollo que prometen mantener vivo el espíritu de este motor legendario. Mugen es más que un motor de videojuegos. Es un testimonio del poder de la creatividad humana sin límites. Un espacio donde los fans pueden dar vida a sus sueños más locos, donde las reglas las dicta la imaginación y donde la magia original persiste después de más de 20 años tan vibrante como el primer día. Y para que vosotros también podáis experimentar esta magia, os estaré dejando en la descripción del vídeo los enlaces de descarga a los juegos que hemos mencionado, así como otros proyectos populares creados con Mugen e Ikemen. Podréis explorar la inmensa variedad de creaciones que existen. Recordad que todos estos juegos son gratuitos. Ok, me prendí cañón. Además es importante destacar que algunos proyectos, como el increíble Hyper Dragon Ball Z, siguen vigentes y activos hasta la fecha, recibiendo actualizaciones y mejoras constantes. Si disfrutáis de estas creaciones y queréis apoyar a sus dedicados creadores, os animo a que consideréis hacer una donación a través de plataformas de mecenazgo como Patreon. Vuestro apoyo les ayuda a seguir creando estas maravillas. Como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido sobre la historia de los videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye.